Estoy en contacto con Miguel Roca, que es vocero de Comunidad Ciudadana. Vamos a hablar sobre lo que ocurre en nuestro país estos últimos días, estas últimas semanas. Particularmente el fin de semana se dio enfrentamientos en algunos sectores en Santa Cruz y también ayer en Cochabamba. Estimado Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Galo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia, especialmente en los hermosos Yungas. Días decisivos, podríamos decir, en esto al inicio de este mes patrio. El fin de semana se ha convocado a una reunión. El sábado se ha conocido una convocatoria por parte de la Presidente para el día domingo. Pero minutos después sale otra convocatoria de la Asamblea Legislativa para reunirse también con los actores del que es la Central Obrera Boliviana, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. A la reunión del día domingo, por ejemplo, don Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, decide no asistir. ¿Por qué razón? Miguel, adelante, por favor. Bueno, porque se estaba ya reuniendo la Asamblea Legislativa con el Tribunal Electoral, por un lado, y por otro lado, si la candidata y presidente, la señora Áñez, llama a una reunión para dialogar sobre cómo se le va a dar gusto al MAS, fíjese lo que está pasando, Galo, ¿no? El MAS pacta con el MAS para levantar los bloqueos del MAS, y luego la presidenta y candidata Áñez llama a otra reunión para dialogar cómo se le va a dar gusto al MAS. Lo que hemos dicho desde Comunidad Ciudadana todo el tiempo es que necesitamos un diálogo nacional sobre los problemas centrales del país, que son la salud y el empleo, la salud y la economía, un diálogo de fondo. El drama, y lo vimos en la misma reunión que fue televisada, es que nunca se sabe si la presidenta está actuando como presidente o como candidata, ¿no? Y eso entonces complica absolutamente todas las iniciativas. Voy a completar con Miguel, si aún continúa en línea. Miguel Roca, estuvimos hablando sobre la coyuntura que ocurre en nuestro país. Tanto la policía y las Fuerzas Armadas han exigido que se levanten los bloqueos. Además, entre las recomendaciones de la policía, el paso de insumos médicos, alimentos a las ciudades. Miguel, no sé si has logrado escuchar la conferencia de prensa de estas dos fuerzas del orden, tanto las Fuerzas Armadas y también la policía. Escuché al comandante de las Fuerzas Armadas. Bien, ¿cuál es tu opinión respecto al pedido que hacía el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Bueno, destaco de eso, ¿no? Él no dice una minoría, un pequeño porcentaje de la población que quizá llegue al 0.5%, nos tiene sitiados a toda la población y de una manera muy irracional y cruel. Decía, y ojo, esto lo decía el comandante de las Fuerzas Armadas, hasta en una guerra internacional por la Convención de Viena, o de Ginebra, no sé, pero en fin, las convenciones de una guerra internacional dejan pasar ambulancias, dejan pasar oxígeno, dejan pasar servicios de urgencia. Esta irracionalidad es realmente es un abuso contra la población y tiene responsables con nombre y apellido. Los responsables son Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No puede ser dos personas que quieren el poder, que no quieren dejar el poder, que nos tengan sitiados a 11 millones de bolivianos. Eso es lo que asombra y lo que indigna y tiene que acabar cuanto antes. Muy bien, ahora respecto a lo acontecido el fin de semana en Santa Cruz y en Cochabamba, cuando vecinos de, en este caso Samaipata, por ejemplo, una noche antes había sufrido al pueblo han ingresado personas amedrentando, golpeando a personas. Al día siguiente la reacción en ese sector y también ayer en Cochabamba. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación que ya los vecinos se van organizando? Comunidad Ciudadana condena la violencia, venga de donde venga.
y la violencia engendra violencia, nos dice la Biblia, ¿no? Y también la razón. El tema es que si un grupo se pone violento y el Estado no actúa, el gobierno no actúa de una manera preventiva, de una manera adecuada, al final terminamos en una lucha fratricida de salvajes, de fuerza contra fuerza. Y es que, repito, no puede haber una minoría violenta victimizando a una mayoría. Ahora, para llegar a una solución, ¿qué es lo que debería ocurrir? Tenemos que sincerarnos. Realmente, ¿está el país en vilo, bajo asedio, al punto de llegar a acciones criminales como no dejar pasar oxígeno, no dejar pasar ambulancias en un estado de pandemia, solo por unos días de elecciones? ¿Quién se cree eso, Galo? ¿Quién se cree que es por un tema de las elecciones? No. Evo Morales y su cúpula masista quieren incendiar el país, siempre ha sido su intento. Siempre en el intento de la violencia, de la confrontación, de incendiar el país, es donde ellos ganan. La población tiene que repudiar esto, y tiene que repudiarlo con la mayor firmeza, pero también de manera no violenta, de manera democrática y pacífica. Y los órganos del Estado, el Ejecutivo, tiene que mantener el orden público. Pero aquí, las personas más responsables en lo que está actuando y que tienen en sus manos la pacificación del país, y conminamos a que lo hagan, es Luis Arce Catacora y Evo Morales. Digan, basta ya. Son sus bases movilizadas, son sus grupos pagados, los movilizados, los que están haciendo estos desmanes. La situación, la pacificación del país está en manos de estas dos personas. Estas dos personas los conminamos a que paren esta barbarie. Digan, ya no más, acepten. La mayoría acepten la decisión de los órganos del Estado con relación a cuándo definen tener elecciones. No nos digan que por 30 o 40 días más acá o más allá, además, plenamente justificado por razones de la salud pública, ¿no? No pueden esperar. Cuando me preguntas, Galo, y te repito la respuesta, ¿no? ¿Qué se puede hacer para pacificar este país? Es bien simple. Don Evo Morales Ayma, don Luis Arce Catacora, digan ya, basta. Y ustedes, basta ya es demasiado lo que nos hacen a los bolivianos, basta. Don Evo Morales diga ya no más, Luis Arce Catacora, ya no más, vayan a las urnas democráticamente y dejen de hacer a todo el país, victimizar al país con sus acciones de angurria de poder, sus acciones de violencia. Es así de simple. Evo Morales y Luis Arce, basta ya, párenla. Es así de simple, Galo. Muy bien, varios sectores en la misma reunión de ayer con algunos frentes políticos han pedido la renuncia de la candidata o a la candidatura a la presidencia de Yanine Áñez. ¿Cuál es la posición de esta Comunidad Ciudadana? Bueno, en Comunidad Ciudadana siempre hemos dicho desde un principio que fue un gran error de la presidente Áñez lanzar su candidatura. Fue un error contaminar la transición democrática, que ya de por sí era una difícil, contaminarla con una candidatura, lo dijimos desde un principio. Luego se vino la pandemia. Intentar gobernar, atender la pandemia en una transición, y encima en una transición totalmente debilitada por una candidatura, es un gran error. Ya mucha gente se lo dijo a la señora Áñez el día de ayer. Lo escuchó todo el país, lo escuchó la señora Áñez, por cierto, pero esas son decisiones que ella tiene que tomar, y Comunidad Ciudadana no nos corresponde decirle qué hacer, pero sí mantenemos nuestra posición inicial de que lanzar su candidatura fue un enorme error que ha puesto en peligro la transición, como lo estamos viendo, que la debilita para poder atender los grandes desafíos de la pandemia, de la crisis económica. Galo, el problema de salud y del empleo ahora es descomunal. Ni Mandrake podría hacerlo solo, menos un presidente o una presidenta en transición, y menos
siendo candidata. Lo que se necesita, y lo he dicho yo, y lo ha dicho Comunidad Ciudadana, lo ha dicho Carlos Mesa tantísimas veces, una gran cohesión social. Tenemos que tomar medidas de fondo, inmediatas, de impacto inmediato, pero que tengan proyección en el mediano y en el largo plazo. Y para eso se necesita un gran consenso nacional que no lo va a poder lograr una candidata. Muy bien, Miguel, pues como siempre es un gusto conversar contigo sobre estos temas coyunturales que ocurren en nuestro país. Esperemos pues que en el corto tiempo ya se pueda solucionar, y también los partidos políticos prepararse ya para las campañas de acuerdo al calendario electoral que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Galo, un gusto, un saludo a todos sus radioescuchas, ¿no? Y recordar que lo que más necesitamos en este momento los bolivianos es atender la salud y el empleo. Esas son las dos cosas que nos están afectando a todas las familias, y eso es lo primero que tenemos que atender.